El fútbol de hoy, más allá de las estadísticas y los esquemas tácticos, el deporte rey, ese que mueve pasiones desde los barrios más humildes hasta los estadios más lujosos de Europa y el mundo, vive de momentos. Vuelve a latir con fuerza en cada fin de semana, en cada jornada de copas y en cada declaración cruzada que enciende las redes sociales y los platos de televisión. La actualidad del balompié internacional no descansa jamás y se alimenta tanto de lo que ocurre sobre el césped como de lo que se rumorea, se discute y se tergiversa fuera de él. La obsesión por la gloria eterna y el cetro europeo, la búsqueda de la orejona, el trofeo más codiciado a nivel de clubes en el viejo continente, es el motor que impulsa a los mejores futbolistas del planeta. Levantar la Champions League no es solo ganar un torneo, es grabar tu nombre en piedra dentro de la historia dorada de este deporte. Cada temporada, los gigantes europeos se arman hasta los dientes, invierten millones y diseñan plantillas galácticas con un único e indiscutible propósito: reinar en Wembley, en París, en Estambul o en Múnich. Rodri Hernández, el metrónomo del éxito moderno en medio de ese firmamento repleto de delanteros vertiginosos y extremos que desafían la gravedad. La figura de un mediocampista total como Rodri Hernández se erige como el verdadero faro del fútbol contemporáneo. El volante español, pilar indiscutible tanto en el Manchester City como en la selección de su país, encarna la inteligencia táctica, la pausa justa y la jerarquía silenciosa. No necesita de grandes portadas amarillistas ni de filigranas innecesarias para demostrar que domina el tempo de los partidos a su antojo. La ambición silenciosa de un mediocampista total: para entender el impacto de Rodri en el terreno de juego hay que observar su capacidad para leer los espacios antes que nadie. Cuando el partido quema, cuando el rival presiona alto y el ahogo se apodera de sus compañeros, él siempre aparece ofreciendo una línea de pase limpia, segura y productiva. Su progresión desde sus inicios en Villarreal y Atlético de Madrid hasta convertirse en el mejor centrocampista defensivo del mundo bajo la tutela de Pep Guardiola es el testimonio definitivo de que el trabajo táctico y la disciplina mental superan cualquier límite físico. El camino hacia un nuevo trono continental con la mirada fija en el horizonte europeo, el nombre de Rodri vuelve a sonar con fuerza entre los máximos candidatos a levantar la próxima Champions League. Los Citizens, acostumbrados a sufrir y aprender de sus tropiezos en las eliminatorias más dramáticas, saben que tener a un futbolista con su lectura de juego es una garantía competitiva inigualable. La pelea por el trono continental no concede margen de error, y los detalles tácticos que dicta el mediocampista español suelen marcar la línea divisoria entre el fracaso y la gloria eterna. El Real Madrid y el ADN de la máxima competición. Al hablar de la Copa de Europa es imposible no voltear la mirada hacia Chamartín y comprobar cómo el Real Madrid mantiene un idilio eterno con esta competición. Para el club blanco, la Champions League no es simplemente un torneo más del calendario, es su hábitat natural, el escenario donde las leyes de la lógica futbolística parecen disolverse para dar paso a noches mágicas e improbables remontadas. Cada temporada, vestir esa camiseta en Europa conlleva una presión titánica, pero también una convicción inquebrantable de que la victoria siempre es posible. Kylian Mbappé y el peso de las grandes expectativas Y es precisamente en ese ecosistema de máxima exigencia donde la figura de Kylian Mbappé acapara todos los focos mediáticos posibles. El astro francés, considerado por muchos como el heredero natural al trono que durante una década y media dominaron Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, vive bajo el microscopio constante de la opinión pública. Su llegada a la capital española supuso el fichaje más mediático de los últimos años, un movimiento tectónico que prometía redefinir el mapa del poder futbolístico en Europa y consolidar su legado histórico. El momento de tensión, cuando Mbappé se calienta, sin embargo, la adaptación a la élite absoluta y la presión mediática diaria no siempre transcurren en un camino de rosas. Recientemente, el delantero francés protagonizó un momento de tensión que encendió las alarmas y desató todo tipo de especulaciones en la prensa deportiva. Un cruce de declaraciones, un gesto de frustración sobre el césped o una reacción airada ante una pregunta incómoda en rueda de prensa bastaron para que los titulares proclamaran sin filtros: Mbappé se calentó. La lupa mediática sobre el astro francés para una megaestrella de las dimensiones de Kylian, cualquier mínimo atisbo de frustración se amplifica de forma exponencial a través de las redes sociales y los programas deportivos nocturnos. Los analistas se desgarran las vestiduras intentando descifrar si su lenguaje corporal denota incomodidad con el esquema táctico, roces con el cuerpo técnico o simplemente la impaciencia lógica de un competidor nato que odia perder hasta en los partidillos de entrenamiento. La realidad es que el galo vive bajo un escrutinio tan implacable que cualquier chispa amenaza con convertirse en un incendio forestal mediático. La exigencia implacable de la afición blanca a la grada del Santiago Bernabéu es conocida por ser una de las más exigentes del planeta fútbol. No basta con ganar, hay que hacerlo con brillantez, con entrega absoluta y honrando una camiseta que exige el máximo esfuerzo en cada segundo del encuentro. Mbappé lo sabe mejor que nadie. Su calidad técnica está fuera de toda duda,
pero en un club donde las leyendas se miden por ligas de campeones conquistadas. Cada partido se convierte en una reválida obligatoria para justificar su condición de líder indiscutible del proyecto deportivo. El cruce de caminos entre el talento y la presión, el episodio en el que el delantero francés perdió la compostura, refleja a la perfección la enorme tensión psicológica a la que se ven sometidos los deportistas de alto rendimiento en la actualidad. Ya no se trata meramente de golpear un balón con precisión milimétrica, la gestión de las emociones, el manejo de la frustración ante defensas cerradas y la presión de millones de aficionados exigiendo resultados inmediatos configuran un laberinto mental del que pocos saben salir indemnes. De París a Madrid, un cambio de paradigma. Analizar la trayectoria reciente de Kylian implica comprender el salto cualitativo y de presión que significó abandonar su zona de confort en el fútbol francés para enrolarse en la disciplina del gigante merengue. En su etapa anterior, los destellos de su descomunal talento físico solían bastar para resolver partidos locales con una insultante suficiencia. Ahora, en la Champions League y en la liga doméstica más competida, cada defensa rival lo estudia con lupa milimétrica y cada partido se plantea como una batalla táctica de desgaste. El debate sobre el rol táctico del delantero dentro de los mentideros futbolísticos, el debate sobre dónde debe ubicar el entrenador a Mbappé para exprimir al máximo sus cualidades sigue abierto de par en par. Debe partir desde la banda izquierda para aprovechar su arrancada prodigiosa en diagonal, o ejercer como referencia ofensiva pura en el centro del área. Las urgencias del equipo y la necesidad de equilibrar el colectivo a veces chocan con la libertad natural que el jugador demanda para desequilibrar los encuentros con una sola genialidad. Enzo Fernández y la carga de una etiqueta pesada, dejando por un momento el continente europeo y cruzando el océano Atlántico, el eco de los grandes torneos de selecciones sigue resonando con fuerza en la memoria colectiva. Figuras como la de Enzo Fernández continúan cargando con el peso simbólico y mediático de episodios ocurridos en citas mundialistas recientes. El mediocampista argentino, pieza fundamental en la medular del albiceleste y del Chelsea inglés, aprendió a base de carácter lo rápido que la opinión pública pasa de ensalzar a un deportista a crucificarlo mediáticamente. El estigma del villano del mundial. La etiqueta del villano del mundial es una de esas pesadas cargas que el periodismo sensacionalista y las redes sociales cuelgan con facilidad a los protagonistas del deporte rey, ya sea por una jugada concreta, por una celebración desmedida, por tensiones verbales sobre el césped o por polémicas extradeportivas amplificadas hasta el paroxismo. Ciertos futbolistas quedan marcados ante los ojos de aficiones rivales que jamás les perdonan un desliz competitivo en el escenario más global del planeta. La madurez a marchas forzadas en la Premier League para un joven centrocampista como Enzo, sobreponerse al ruido mediático y a los abucheos recurrentes en los estadios visitantes de la Premier League exigió una fortaleza mental encomiable. Lejos de amilanarse o esconderse, el argentino respondió sobre el campo con despliegue físico, criterio en la distribución y una actitud competitiva intransigente, demostrando que las polémicas externas se apagan única y exclusivamente con buen rendimiento futbolístico semana tras semana. El fútbol como un escenario de pasiones desbordadas, lo que una historia tan dispares como la consistencia táctica de Rodri, los arrebatos competitivos de Mbappé, las controversias globales alrededor de Enzo Fernández, es la naturaleza pasional del propio juego. El fútbol moderno es un gigantesco teatro global donde las emociones se viven al límite, donde cada aficionado proyecta sus propias frustraciones y alegrías sobre 22 profesionales que corren detrás de un esférico bajo la atenta mirada de cámaras capaces de capturar hasta la más mínima mueca de desaprobación. El poder del algoritmo y el consumo rápido de historias en la era digital actual, la narrativa deportiva ya no se limita a la crónica de la mañana siguiente en los periódicos impresos. El ecosistema de contenidos se nutre de fragmentos virales, títulos llamativos, debates encendidos en plataformas de streaming y reacciones instantáneas que moldean la percepción popular. Un simple suspiro captado por una cámara de televisión puede transformarse en la comidilla mundial en cuestión de minutos, alimentando un ciclo insaciable de consumo informativo. La delgada línea entre la crítica y el linchamiento resulta alarmante comprobar con qué facilidad los análisis tácticos y las opiniones razonadas sobre un partido de fútbol degeneran en campañas de descalificación personal hacia los protagonistas. Futbolistas consagrados con palmarés envidiables siguen siendo tratados por masas enfurecidas en Internet como si su valor humano dependiera exclusivamente de acertar o fallar un remate en el minuto 90 de un encuentro clave. El rol de los creadores de contenido y analistas digitales ante este panorama saturado de ruido y reacciones viscerales, la labor de quienes intentan desentrañar las claves reales de lo que ocurre en el
césped adquiere una relevancia capital. Ya no basta con repetir los tópicos de siempre, el aficionado actual busca profundidad, explicaciones basadas en datos, contextos tácticos comprensibles y narrativas que conecten las emociones del juego con la realidad humana que hay detrás de cada camiseta. El magnetismo inagotable de la rivalidad deportiva. No hay deporte en el mundo capaz de generar tantas conversaciones paralelas como el fútbol. En una misma semana, un aficionado puede debatir apasionadamente sobre si el planteamiento de Guardiola favorece más a Rodri que a otros mediocampistas creativos, discutir si la frustración de Mbappé es un síntoma de liderazgo o de egoísmo, y analizar el impacto psicológico que supuso para Enzo Fernández convertirse en el centro de todas las polémicas internacionales. El arte de gestionar vestuarios cargados de ego, gestionar plantillas millonarias donde conviven los egos más grandes del planeta es, quizás, el reto más complejo al que se enfrentan los entrenadores de élite hoy en día. No se trata únicamente de diseñar un sistema defensivo hermoso o ensayar jugadas a balón parado. El verdadero éxito radica en alinear las ambiciones personales de estrellas como Kylian con el bien colectivo del grupo, evitando que una racha de malos resultados convierta el vestuario en un polvorín a punto de estallar. La resistencia mental como la gran cualidad del siglo XX, y si algo diferencia a los futbolistas ordinarios de los auténticos fuera de serie es, sin lugar a dudas, su resiliencia psicológica. Soportar el peso de las críticas feroces tras una derrota, mantener la concentración cuando los medios te señalan como el culpable de todos los males y salir al siguiente partido con el cuchillo entre los dientes exige una fortaleza interior al alcance de muy pocos elegidos. Rodri, Mbappé y Enzo son ejemplos claros de perfiles que conviven a diario con esa presión extrema. El impacto de la presión económica en el rendimiento. La industria futbolística mueve cifras obscenas de dinero, y esa inyección masiva de capital repercute directamente sobre los hombros de los deportistas. Cuando un club desembolsa una cantidad estratosférica por fichar a un delantero, la afición y la directiva no compran solo sus piernas, compran una expectativa de éxito inmediato que no admite periodos de adaptación prolongados. Esa exigencia financiera es la que a menudo provoca episodios de tensión en la cancha. La dualidad entre el héroe y el villano. El relato futbolístico se alimenta desde sus orígenes de arquetipos clásicos: el héroe salvador que marca el gol decisivo en el descuento, el líder silencioso que equilibra al equipo, y el villano incómodo al que las aficiones contrarias abuchean en cada posesión. Esta polarización emocional es precisamente lo que convierte al balompié en una telenovela de episodios diarios que engancha a miles de millones de personas en los 5 continentes. La evolución táctica del juego moderno. Mientras las polémicas extradeportivas y los rifirrafes mediáticos ocupan portadas y minutos de televisión, el juego en sí mismo sigue evolucionando hacia cotas insospechadas de complejidad táctica. Los equipos ya no defienden en bloques estáticos, la ocupación racional de los espacios, la presión tras pérdida milimétrica y la versatilidad de futbolistas capaces de ocupar varias demarcaciones con soltura han transformado el ajedrez sobre el césped. El papel fundamental de los mediocentros organizadores en medio de esta revolución táctica donde el vértigo físico parece dominarlo todo. Figuras como la de Rodri demuestran que la pausa, la inteligencia espacial y la clarividencia en la entrega siguen siendo los bienes más preciados de este deporte. Un equipo sin un timonel capaz de calmar el juego cuando el rival aprieta es un navío a la deriva en plena tormenta, por muchos delanteros estelares que acumulen en la línea de 3/4. La adaptación de las estrellas a los nuevos contextos. El caso de Mbappé ilustra a la perfección las dificultades inherentes a cambiar de contexto competitivo. Pasar de ser el pez más grande de un estanque controlado a formar parte de un ecosistema repleto de depredadores alfa de la misma especie requiere un ejercicio de humildad y una redefinición constante del propio juego. Los chispazos de temperamento no son más que el síntoma visible de ese proceso de fricción interna. El peso de la historia y el honor nacional por su parte, el eco de los torneos de selecciones como la Copa del Mundo deja una huella imborrable en la psique de los futbolistas. Convertirse en el centro de la polémica global, como le ocurrió a Enzo Fernández, otorga una experiencia curtida a base de golpes mediáticos que acelera la madurez competitiva de cualquier joven talento, obligándole a blindar su círculo íntimo frente al ruido exterior. El periodismo deportivo. Entre el análisis y el espectáculo, del ecosistema mediático que rodea al fútbol se debate permanentemente entre la profundidad analítica y el sensacionalismo más ramplón. Mientras unos programas se empeñan en desmenuzar las alturas de las líneas defensivas y los mapas de calor, otros prefieren exacerbar cualquier mínima mueca de frustración para alimentar el debate artificial durante días enteros. La conexión visceral entre el hincha y su equipo. Para el aficionado común, el fútbol es mucho más que un simple entretenimiento de fin de semana, es una válvula de escape emocional,
una forma de identidad colectiva y una fuente inagotable de conversación con amigos y familiares. Esa pasión desmedida explica por qué cada titular sobre el calentón de una estrella o las aspiraciones europeas de un club se vive con tanta intensidad en las calles. La búsqueda constante de la perfección competitiva. Ningún deportista de élite se conforma con lo conseguido hasta el momento. La exigencia interna de figuras como las que protagonizan las grandes polémicas y los retos continentales actuales supera con creces cualquier crítica externa. Quieren ganar siempre, incluso en los entrenamientos, y esa ambición enfermiza es la que a menudo les lleva a perder los papeles de forma puntual ante las cámaras. El futuro inmediato de las grandes competiciones, con el desarrollo de las nuevas temporadas y el rediseño de formatos en los torneos internacionales. El calendario futbolístico se ha vuelto un monstruo insaciable que pone al límite la salud física y mental de los protagonistas. La saturación de partidos incrementa exponencialmente el riesgo de lesiones y agudiza los momentos de tensión psicológica en las plantillas. La resiliencia como escudo ante la crítica feroz. Saber capear el temporal mediático cuando la opinión pública se alinea en tu contra es una habilidad tan necesaria hoy en día como saber golpear el balón con efecto de ejecutar una entrada a ras de suelo. Los futbolistas que logran abstraerse de las modas pasajeras en Internet son aquellos que consiguen construir carreras longevas y verdaderamente memorables. El trasfondo humano detrás del escaparate millonario, detrás de cada contrato multimillonario, de cada camiseta vendida en los rótulos oficiales y de cada portada sensacionalista se esconde una persona de carne y hueso con sus inseguridades, sus días malos y su necesidad de encontrar un equilibrio emocional en medio del caos mediático que rodea a la élite deportiva. La fascinación perenne por el relato futbolístico. El fútbol no dejará jamás de fascinarnos porque funciona como un espejo amplificador de las grandezas y miserias humanas. En un mismo partido conviven la lealtad táctica, la genialidad artística, la soberbia competitiva y la frustración más humana, todo ello envuelto en una narrativa vibrante que se reinventa cada semana sin descanso. Conclusiones de un universo en ebullición permanente, ya sea analizando las opciones de un medio centro modélico para conquistar Europa, midiendo la temperatura de los egos en los vestuarios más caros del mundo, o recordando las cicatrices simbólicas que deja una Copa del Mundo. El universo del balompié sigue demostrando que es mucho más que un juego. Es una narrativa infinita que continuará alimentando nuestras conversaciones, nuestras pasiones y nuestros debates más encendidos durante muchos años más.